Durante siglos, el Imperio Romano fue la civilización más poderosa del mundo. Sus ejércitos conquistaron territorios inmensos, sus carreteras unieron continentes enteros y su cultura se extendió desde el desierto del Sahara hasta los bosques de Germania, como si nada pudiera derribarla. Pero la historia nos enseña que incluso los imperios más grandes pueden caer, y Roma no fue la excepción. Su caída no fue un solo evento, sino una larga cadena de crisis, errores y golpes que lentamente fueron apagando la luz del gigante más famoso de la antigüedad. Esta es la historia completa, narrada de forma clara y sin interrupciones, de cómo Roma pasó de dominar al mundo a perderlo todo. Todo comienza cuando el imperio alcanza su mayor extensión alrededor del año 117 d.C., bajo el emperador Trajano. En ese momento, el territorio romano era tan grande que costaba imaginarlo. Pero lo que parecía una victoria monumental escondía un problema enorme. Administrar semejante extensión era casi imposible. Las decisiones del emperador tardaban semanas en llegar a las fronteras. Las legiones tenían que recorrer miles de kilómetros para enfrentar cualquier amenaza. Y cada región del imperio tenía culturas, lenguas y necesidades muy diferentes. Roma había crecido tanto que su propia grandeza empezaba a volverse un peso. A ese problema territorial se sumó un colapso económico que cambió para siempre la estabilidad del imperio. Mantener tantos soldados, caminos, ciudades y fortificaciones era extremadamente caro. El Estado necesitaba más dinero del que podía conseguir. Para resolverlo, muchos emperadores comenzaron a devaluar la moneda. El denario, antes hecho de plata pura, empezó a mezclarse con metales baratos como cobre o estaño. Esto causó inflación. Los precios subían, pero los salarios no. Los comerciantes pedían más monedas a cambio de la misma mercancía, y la gente comenzó a perder confianza en el sistema económico. Poco a poco, Roma dejó de ser el centro comercial del mundo para convertirse en un imperio con una economía inestable y frágil. Mientras la economía caía, la política no estaba mejor. Después de la muerte del emperador Marco Aurelio, Roma entró en una era llena de conflictos internos. Generales ambiciosos se proclamaban emperadores con el apoyo de sus propias tropas. En algunos periodos, Roma tuvo 3 o 4 emperadores en un solo año. Las legiones, en lugar de defender las fronteras, se dedicaban a pelear entre sí para decidir quién gobernaría. Este caos político debilitó al imperio desde adentro. Cada revuelta, cada guerra civil, cada asesinato político era un golpe más a la estabilidad de Roma. La corrupción también pasó factura. Muchos funcionarios robaban recursos, abusaban de sus cargos o exigían impuestos cada vez más altos para enriquecerse. Ese abuso ahogó a los ciudadanos más pobres, que ya sufrían por la inflación y la falta de trabajo. La distancia entre ricos y pobres se hizo enorme. Las ciudades se llenaron de desempleo, hambre y desesperanza. El pueblo perdió la confianza en sus gobernantes, y el sentido de unidad que había mantenido fuerte a Roma comenzó a desvanecerse. La situación era tan complicada que un emperador decidió que la única solución era dividir el imperio. Diocleciano, en el siglo III, creó el sistema de la tetrarquía, dividiendo el imperio en 2 partes, Oriente y Occidente. Al principio parecía una buena idea, pero con el tiempo quedó claro que Occidente había quedado en desventaja. El Imperio Romano de Oriente tenía rutas comerciales más ricas, ciudades más fuertes y una economía más estable. Occidente, en cambio, tenía más fronteras vulnerables, menos recursos y regiones más difíciles de controlar. Y mientras Roma se debilitaba internamente, afuera crecían nuevas amenazas. Diversos pueblos conocidos como bárbaros comenzaron a presionar las fronteras. Godos, vándalos, hunos, alanos, suevos, todos buscando nuevas tierras, huyendo de otros ataques o simplemente aprovechando la debilidad romana. Por siglos, Roma había logrado controlar estas incursiones, pero ahora ya no tenía la misma fuerza, ni el mismo ejército, ni la misma organización. Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando los hunos, liderados por Atila, comenzaron a expandirse desde las estepas de Asia. Su avance empujó a otros pueblos contra Roma. Muchos de ellos pidieron asilo, pero Roma los trató con crueldad y abuso. Esto provocó rebeliones violentas, como la famosa batalla de Adrianópolis, donde los godos aniquilaron a un ejército romano completo. Fue un golpe tan devastador que muchos historiadores consideran este hecho como el inicio verdadero del fin. En medio de todas estas crisis, el pueblo ya no tenía la misma disciplina ni la misma fe en su imperio. Las ciudades se despoblaban, las carreteras se abandonaban y la economía se fragmentaba. Las legiones, antes el arma más poderosa del mundo, ahora estaban formadas por soldados mal pagados, desmotivados o incluso extranjeros que no se sentían leales a Roma. El ejército ya no era profesional ni temido como antes. Y entonces llegó un punto sin retorno, el saqueo de Roma en el año 410.
Durante siglos, Roma había sido un símbolo de poder, una ciudad que nadie se atrevía a tocar. Pero ese año, los visigodos liderados por Alarico la rodearon y finalmente entraron en ella. No fue la destrucción total, pero el impacto psicológico fue enorme. Por primera vez en 800 años, Roma había sido tomada por un enemigo. El mundo comprendió que el imperio no era invencible. Los siguientes años fueron aún peores. Las provincias se separaban, los recursos desaparecían y los emperadores eran simples figuras sin poder real. Muchos gobernaban solo por meses antes de ser reemplazados. La autoridad central prácticamente había dejado de existir. Cada región trataba de sobrevivir como podía. Finalmente, en el año 476, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue obligado a abdicar por un líder germano llamado Odoacro. No hubo una gran batalla ni un evento espectacular. Fue simplemente el final de algo que estaba muriendo desde hacía mucho tiempo. Ese día marcó oficialmente la caída del Imperio Romano de Occidente. Oriente, por su parte, continuó vivo durante casi 1000 años más, pero Occidente había desaparecido para siempre. Así terminó la historia del imperio que dominó medio mundo. No cayó por un solo enemigo ni por una sola batalla. Cayó por una combinación de malas decisiones, crisis internas, divisiones, invasiones, decadencia económica y pérdida de identidad. Roma no fue destruida desde afuera, se derrumbó desde adentro. Pero su legado jamás murió. La lengua que hablamos, las leyes que usamos, la arquitectura, las carreteras, los calendarios y hasta la manera en que entendemos la política y la guerra. Todo eso tiene raíces romanas. Puede que el imperio haya caído, pero Roma, de alguna forma, sigue viva en cada parte del mundo moderno.